es una versión mecanicista del anima mundi de los alquimistas que acabamos de decir antes. No solo eso, él tradujo al inglés la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto que hemos dicho antes. Y la anécdota de la manzana que le cayó en la cabeza en su momento eureka tiene un significado hermético muy profundo. Porque esa manzana no es una manzana cualquiera, es la manzana del jardín de las Hespérides. Y ese árbol es un árbol que los mercurialistas, porque ahora os contaré qué es esto de mercurialistas, tanto él como Boyle obtenían en su laboratorio. Otra cosa que hizo Newton en sus trabajos de óptica es que él se dio cuenta que cuando pasaba la luz blanca por un prisma obtenía el espectro visible. El que os he enseñado al principio, ese menos 0,1% que podemos ver, el arco iris, básicamente. Bueno, esto, y luego cuando esto lo pasaba otra vez por otro prisma, lo volvía luz blanca. Con esto, él desveló el misterio de la unidad en la multiplicidad, que era la base de la cosmovisión alquímica. Es decir, dentro de la unidad está la multiplicidad. Y la multiplicidad siempre vuelve a la unidad. Y luego tenemos a Robert Boyle, uno de los padres de la química. El otro padre es Antoine Lavoisier, hablaremos de él un poquito después. Robert Boyle también era miembro de la Royal Society de Londres, una de las academias de las sociedades científicas más longevas de Europa, como Newton. Además, Boyle tenía una gran inclinación religiosa y él se adentró en el mundo de la alquimia por dos razones. Una, para averiguar la naturaleza oculta detrás de la realidad física, y otra, y esta os va a llamar la atención, para explicar hechos sobrenaturales que le permitiesen convencer a escépticos religiosos. ¿Y de qué tipo de hechos sobrenaturales estamos hablando? De la comunicación con ángeles. A mí esto me sorprendió mucho porque decía, Boyle, el mismo Boyle que aparece en mis libros de química, el de la ley de los gases de Boyle. Pues sí, pero es que esto en esa época suya era muy común. De hecho, otro científico, miembro de la Royal Society, que era Elias Ashmole, autor del libro El teatro químico británico, una obra química preciosa, pues también creía en esa comunicación con ángeles y a través de la piedra filosofal. Bueno, nosotros no juzgamos, solo explicamos los hechos. ¿Cómo entró Boyle en el mundo de la alquimia? Esto es muy interesante. A través de un alquimista estadounidense que se llamaba George Starkey, que tenía el seudónimo de Ireneo Filaleteo. Y él era mercurialista. ¿Qué quiere decir mercurialista? Eran los alquimistas que utilizaban el mercurio como materia prima para luego obtener algo que ellos llamaban el mercurio filosofal y con él obtener la piedra filosofal. Lo interesante es que en este proceso de obtener el mercurio filosofal, pasaban de una amalgama amorfa de mercurio a obtener en su crisol un árbol metálico precioso. Y claro, ellos decían, hemos vivificado el mercurio, ha pasado de una masa amorfa a un árbol dentro del crisol. ¿Qué es esto? Bueno, pues podréis saber que hace unos años el profesor Principe de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, que además es un experto en alquimia y químico, llevó a cabo ese proceso en su laboratorio y cuál fue su sorpresa, que obtuvo el árbol metálico. O sea, es un paso intermedio antes de obtener la piedra filosofal, pero si a él le sorprendió, y además lo escribe en su libro que se llama The Secrets of Alchemy, los secretos de la alquimia, el libro está solo en inglés, pero bueno, pues imaginaros la sorpresa que no le daría a Newton o a Boyle cuando tuvieron ese árbol metálico. Otra cosa interesante es que Boyle fue muy crítico también con la alquimia en el sentido del carácter especulativo, el uso de seudónimos, porque los alquimistas usaban muchos seudónimos. Pero, de hecho, él escribió un libro que se llamaba El químico escéptico. Y claro, todos dicen, es que él fue el que le quitó el a la alquimia para que fuese química, porque claro, en inglés es alchemist, es alquimista, y chemist es químico. Pero en realidad, él era alquimista y él defendía la alquimia y su potencial como ciencia experimental. De hecho, llegó a pedirle al gobierno británico que aboliese la ley que había contra la producción de oro alquímico. Fijaros, era importante la alquimia en su época. Hacía una ley para prohibir que se hiciese oro alquímico y que no desestabilizase la economía de los países. Bueno, pues él decía que gracias a las transmutaciones se podía llegar a aplicar la teoría atomista. Y ojo, no se equivocaba, lo veremos después. Entre los siglos XVI y XVII, los términos química y alquimia convivieron en el tiempo, se utilizaban indistintamente para definir un campo de conocimiento que iba desde la preparación de compuestos farmacológicos, como has dicho tú antes, a preparación de vidrios, piedras preciosas, bebidas
alcohólicas, por cierto, la palabra bebidas espirituosas que todavía se sigue utilizando, eso viene de los alquimistas, ¿sabéis por qué? Porque los alquimistas cogían el vino y lo calentaban en el proceso de destilación y salía un vapor que luego condensaban, ¿vale? Pero a los vapores ellos les llamaban los espíritus. Por eso ha ido de bebida espirituosa, que viene de ahí. Bueno, en el siglo XVIII ya la química se profesionalizó y ahí jugó un papel muy importante un hombre que todos conocemos, Antoine Lavoisier, ahí está con su mujer Marianne Pivet. Y claro, él en 1789 publicó el Tratado Elemental de Química. Ya bien conocéis los químicos porque claro, es el primer libro de química moderna, eso hay que tener un respeto. Y a partir de ahí ya nada sería lo mismo. Todo se ordenó en número, peso y medida, porque él era muy sistemático. De hecho, la clave de esta transición fue lo sistemático que le fue. Ya no había nombres alegóricos y cargados de simbolismo y misteriosos como usaban los alquimistas, porque decía, pero vamos a usar los libros de química, la gente se nos va a confundir. Ahora la nomenclatura sistemática y estandarizada. Ya no había cáustico lunar, no, ahora era nitrato de plata, o espíritu de Venus, no, ahora era ácido acético, o agua de luna, ahora era mercurio. Es decir, los alquimistas hicieron poesía con la materia. Y llegó Lavoisier y dijo, no, acabó. Nomenclatura estandarizada para todo el mundo. Y luego los emblemas, nada, como el que os he enseñado al principio, porque claro, los alquimistas, ¿cómo explicaban ellos que tienen que mezclar ácido nítrico con ácido clorhídrico? Pues dibujaban a un dragón que se estaba comiendo un águila. Claro, pero Lavoisier dijo, ¿pero dónde vamos con esto? Que los muchachicos se nos van a perder luego con los libros de texto. ¿Qué dragón y qué? Fórmulas y ecuaciones para todo el mundo. Y nada del secretismo. Esto ya no tenía cabida ante el imparable avance de la divulgación de conocimiento. Es decir, la alquimia se convirtió en un recuerdo del pasado, pasó al plano ocultista. El futuro era de la química. Pero no debemos olvidar, jamás, que los alquimistas desarrollaron un conocimiento empírico en términos de compuestos, procesos e instrumentos que fue imprescindible para el desarrollo de la química moderna. De hecho, procesos como la destilación, la purificación, los alambiques, todo eso se sigue utilizando hoy día en los laboratorios. Entonces no hay que olvidarlo. Ahí, ese desenlace de la alquimia en el siglo XVIII viene muy bien descrito por una frase del psicólogo Carl Jung. Claro, diréis, ¿qué tiene que ver un psicólogo ahora con un psiquiatra? ¿Un psiquiatra en todo esto? Bueno, ya lo veréis, tiene que ver y mucho. Pero su frase dice lo siguiente. La alquimia perdió su sustancia vital propia en el momento en el que algunos alquimistas se trasladaron del laboratorio al oratorio y los otros a la inversa. ¿Veis? Ya no era oratorio ni laboratorio en punto, ahora se separaron. Dice, de este modo, los primeros se perdieron en un misticismo cada vez más vago y los segundos descubrieron la química. Nos compadecemos de los primeros y admiramos a los segundos, pero nadie se pregunta por el destino del alma, que en esta ocasión quedó olvidada durante varios siglos. El alma. Esa palabra es clave en esto. Porque es verdad que en el siglo XVIII parecía que el mito de la alquimia se había agotado, pero en el siglo XX volvió, resucitó. Y resucitó a través de la física de partículas y de la psicología del inconsciente de Carl Jung, el señor de la frase anterior. Pero ¿qué pasa? Mientras que los físicos de partículas se centraron en el estudio de la materia y se olvidaron del alma, es decir, utilizaron la parte material, no la espiritual, Carl Jung se despreocupó por el destino del alma, como decía en su frase, sin olvidarse de la materia. Porque él se dio cuenta que en el mundo contemporáneo la ausencia de alma nos podía llevar a la autodestrucción. Y no se equivocaba, porque fijaros, los físicos de partículas se obsesionaron en desentrañar los misterios de la materia, en liberar esa fuerza que había en su interior, pero al hacerlo sin alma, al llevar a cabo una ciencia sin conciencia, las consecuencias fueron catastróficas, y lo veremos al hablar de la bomba atómica. Por eso, los científicos siempre tienen que tener en cuenta el alma. De hecho, hay una frase de María Louise Bonfrance, que fue discípula de Carl Jung, y con él trabajó con él en todos los aspectos alquímicos, que ella decía lo siguiente: los científicos siguen siendo verdaderos alquimistas en versión moderna,
y su interés por investigar el misterio de la materia no surge solo de impulsos materiales, ni por oportunismo, ni por ambición académica, como ocurre con las mentes insignificantes. Los científicos realmente grandes y creativos tienen la misma motivación que los alquimistas: averiguar más sobre ese espíritu o sustancia divina, o como se la quiera llamar, que está detrás de toda la existencia. ¿Y qué es esa fuerza divina que está en el corazón de la materia y que buscaban los alquimistas? Y que además yo os he dicho al principio que es por lo que yo de pequeña